mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. Continuamos conversando con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. Julio César, antes de la pausa, te comentaba sobre un decreto que aparentemente lo tiraron esta madrugada, ¿fue? Anoche, ya antes de la 12. Al echarse la paloma, como dicen los... Claro. El decreto subrepticia. 517 que declara de emergencia el tema eléctrico, es decir, que cualquier compra, contratación que se haga para aumentar la generación eléctrica se puede hacer por Go, se puede hacer del en para allá. Dame tu opinión. Mira, sabes que nosotros hemos venido dándole seguimiento al tema eléctrico desde que se cometió ese error de decidir disolver la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Que aunque había una ley que se había aprobado en esa dirección cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas, que mandaba a la disolución, pero la práctica demostró de que era inoportuno, pero el gobierno, cuando estaba en oposición, pues el sector eléctrico tenía la solución del problema eléctrico. Claro. Y se ha agravado el problema eléctrico y ese decreto es el resultado de eso. Esa disolución, que es un caso penal que nosotros tenemos, es un expediente penal. Otro caso. No, es que ese es un caso Ay, padre. que fue ejecutada la disolución sin haber sido aprobada la ley. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es un caso penal? Porque ejecutó el Ministerio de Energía y Minas el presupuesto asignado por el Congreso a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que debió aguardar que la ley que la disolvía, modificando la 125.01, se materializara y ordenara la transferencia de los fondos. Pero el ex ministro de Energía y Minas fue y tomó el patrimonio de la CDE y puso el ministerio ahí. Porque el país esto no es de locos. Todo tiene su orden. Por ahí hay propiedades de la CDE que no se ha hecho la transferencia, pero hay compromiso crediticio a nombre de la CDE que no se pueden transferir. Ese es un tema, porque es que llegaron de que tenía la solución Y dejaron de que cosas en el limbo. y agarraron el dinero de la CDE aprobado que duró del 20, 21 y 22 y lo ejecutó Energía y Minas. Ese es un expediente. Este decreto, primero, a mí me preocupa cuando el presidente lo sorprenden, cuando tiene asesores jurídicos que deben decirle cómo deben hacerse las cosas. Primero, la emergencia está estipulado que se produce cuando hay un fenómeno de la naturaleza una que situación, no hubo forma de evitarlo. que se tiene que ser justificado. Entonces el presidente tiene la capacidad de poder disponer la declaratoria de emergencia para resolver esos temas y en materia de ley 34106 reducir los procesos y para habituallamiento, que para casa, comprar esto, para cualquiera de esas cosas. La ley contempla como excepción también la declaratoria de urgencia. Es decir, que en este caso no aplica. No aplica, que no ha habido Es que la ley establece, claro, por ejemplo, en la urgencia, que es sí donde puede el presidente, ante una necesidad que no es el resultado de un fenómeno natural, puede declarar la urgencia. Es decir, que la ineficiencia no es una emergencia. Porque la urgencia, inclusive la ley dice, urgencia, no puede emergencia. ser por negligencia del incumbente que debió prever, y por eso se elabora el POA, que es el Plan Operativo Anual, y el PAT, el Plan Anual de Compras, para que tú ahí programes lo que tú vas a hacer. Entonces, si ocurre un fenómeno, por ejemplo, se rompió una tubería, que es la que manda agua para Santo Domingo Norte. Claro. Bueno, tú declaras la urgencia. Urgencia. Motivado, que tiene que estar motivado. Entonces, esa declaratoria de emergencia es contraria a la norma. ¿Por qué?
porque el problema eléctrico no se creó ayer. Se tuvo el tiempo suficiente como para planificar, para buscar la vía de solución. Entonces tú no puedes emitir un decreto donde ya, y esto es una primicia, se contempla el alquiler de plantas barcazas. Ok, lo que procura el decreto es el alquiler. No, todo, comprar, por ahí que anda. Digo, pero ya está comprar, planificado ya el alquiler. de todo. Hay barcazas que están Que ya en camino. llegaron. Que están en camino. Pero doctor, la declaratoria de urgencia no es precisamente De emergencia. no es para lograr los recursos. No. Esto no es lograr Ahí los el gato recursos. Telemacuto Es que siempre se se aprovecha. esconde. Si tú vas Es que a se ha- barcaza, tiene que hacer un proceso. Es que se ha aprovechado la situación Y competir. Para hacer particularmente negocio. yo tengo el derecho de especular de que la crisis que se ha provocada. producido fue provocada para llegar a ese decreto. Ay, Ay. santo Es decir, Dios. que todos estos apones que hemos sufrido en República Dominicana era para provocar esa situación. Responsablemente lo digo. Celso Marrancini. Y ustedes verán los negocios que se van a Vaya hacer. cena. La compra, No, porque la que está sufriendo las pagones soy yo, para beneficiar las a un empresario. Las compras grado a grado, la llegada que transformadores, que medidores, que todo eso sin pasar por el proceso de Pero licitación. va a tener energía, va a tener luz, va a tener energía. Espérate. ¿A costilla de qué? ¿Del Este no incremento pone- de impuestos que le van a este no hacer a pone- uno con esas compras? No. Para beneficiar a los grupos que siempre están pululando. A los Para sectores económicos. Los Hay pulpos otra- eléctricos. Hay otra noticia que también fue de anoche. el Consejo de la Seguridad El Consejo Social. de la Seguridad Violatorio Social de la transfiere ley. 12.500 millones al sistema por producto de la crisis de Senado. El gobierno búho, hay que decirle a este gobierno. Violatorio de la ley. Usted no puede, señores, es que el Estado, Es una funda negra institucional. y por eso uno se lo dice, nosotros decimos, tenemos tiempo. Nosotros, evidentemente, que procuramos el fortalecimiento institucional, nosotros no queremos que el país vaya mal, nosotros queremos que el país vaya bien. Y uno le hace las observaciones, porque como uno está todo el tiempo en esto, uno tiene una visión más adelantada. Proyecto. Señores, el Estado está definido cómo se maneja. Este artículo tiene su objeto para el cual fue creado. Este tiene también su objeto para el cual fue creado. El IDOPRIL es el responsable de velar por los recursos que por las contribuciones que hace el patrono y el empleado para los riesgos laborales. Y la ley de la Seguridad Social establece que los recursos que esto genera, que son más de 50,000 millones de pesos, y le han puesto la vista a esos millones de pesos, a esos 50,000 millones de pesos, para donde quiera que hay problema, resolverlo de ahí. Y el Estado no se maneja así. Por eso se hace un presupuesto y a cada quien se le asigna su presupuesto. El hecho de que la Seguridad Social haya tenido ese superávit, porque aquí, ok, ¿cuántos empleados hay? Miles de empleados. ¿Cuánto tienen necesidad? ¿Cuánto tienen accidentes? ¿Cuánto tienen que gastar? Bueno, el gasto es menor a los ingresos. Entonces tiene que haber un superávit. Pero la ley dice en qué se debe invertir eso. No es para que por incapacidad de un director, de una entidad, o porque el gobierno decidió convertirse en un superprotector con el tema del régimen de subsidiado, en donde no se observan una serie de parámetros que deben observarse. Usted, por un mal manejo de darle contrato a una empresa para que reciba 60 millones de pesos mensuales sin hacer nada, haciendo negocio, entonces usted no puede penalizar a una entidad
que tiene esos recursos que deben ser distribuidos o deben ser invertidos en áreas que estén asociadas a los cotizantes. Usted no puede tomar ese dinero así por así para ir a tapar un hoyo, pero no solamente eso, sino que bajo el subterfugio de que el Consejo de la Seguridad Social por resolución decide eso. No, señores, es que la Constitución establece cualquier movimiento de transferencia de recursos de un lugar a otro tiene que hacerlo el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque una ley, la ley es la ley. Ilegal. Claro, porque es que la ley de seguridad social dice en qué área se debe invertir los recursos del IDOPRIL. No es que si lo que nos ¿Entiendes? sobra tenemos que No es de regalarlo, darlo, pues, transferirlo, no se puede. Una pregunta. Este es el Consejo de la Seguridad Social, ¿verdad? Sí. El Consejo de la Seguridad Social es el que rige a SENASA también, ¿verdad? No, a todo el sistema de la ARS. Una pregunta. Los contratos que se firmaron en SENASA para la aplicación de la cápita para la atención primaria, ¿es una prerrogativa exclusiva del director de SENASA o eso tiene que ir al consejo? ¿Eso lo conoce el No, consejo? SENASA, no, eso es SENASA. Es decir, Es exclusivo SENASA. de él. el director, ¿Quién? es decir, eso no Es- va al consejo de SENASA. Eso- Quien rige las ARS, incluyendo SENASA, es la CISALRIL. pero SENASA tiene un consejo, ¿no? Sí, pero el jefe, no es. Él no tiene que ver. manda ahí. Ese eso contrato no va ahí. No se diga, mire, tenemos este contrato. No, Eso es- la seguridad social no tiene que ver con eso porque SENASA, aunque es pública, es una ARS Una igual ARS que las más. otras. no se funciona. Sí, no, pero yo Él ¿cómo se dice llama? a lo interno ¿Cómo de se llama? SENASA, Río. No, el consejo de SENASA, ¿cómo se llama? Es que No. no existe un consejo. Claro No. que sí, que SENASA está regido por un consejo. ¿Quién es? ¿Cómo que no? No. No, es un director. Es un que hay, director y puro. ya. Puro y simple, lo Un decía el director. presidente. Vamos, pues vendieron sueño a mí entonces. Sí, te vendieron un sueño. De que iba para el consejo de Yo fui a SENASA. buscar- Seguro de la seguridad social. Ah, te iba a Yo nombrar fui a hacer ahí. la diligencia, me dice que- Eso hay que No, aprobarlo en el eso- consejo. Ay, qué Es una dirección. cotorra te dieron. Ay, Dios. Va. Ahora dale con más gusto. No, Después de ese allante que te hicieron. Ya tú sabes. Ay, Dios ¿Qué es mío. esto, Dios mío? Bueno, si hay consejo, el jefe es el director. Olvídate de eso. Julio César, finalmente, ¿hay alguna otra institución pública en la cual ustedes hayan obtenido algún tipo de información que sea sensible y que en los próximos días podamos tener información? EGI, que EGI. Le estamos dando seguimiento. EGI ha sustituido al Ministerio de Obras Públicas, Ay, sí. construyendo fuera del área de, Pero de influencia de las presas. Este decreto incluye a GI. Claro. Ay, Oh. Vamos a mencionar cuáles son las instituciones que están regidas por este decreto. Qué belleza. Es decir, el decreto 517 que permite que ciertas instituciones vinculadas al sector eléctrico puedan contratar, comprar, alquilar al margen de la ley 340 son EDESUR Dominicana, Ujú. EDENORTE Dominicana, Empresa Distribuidora Eléctrica del Este, EDESTE, Empresa Generadora Eléctrica EGEP, Empresa de Generación Hidroeléctrica EGEIP. Ay, Dios mío. Dice aquí, de sur, de norte, de este. Pero no está ETEP, aquí está ETEP también. Debe estar. No, Es decir, las empresas vinculadas a la generación eléctrica, se acaba de emitir un decreto que lo exonera de compras y contrataciones vinculadas a la generación, se acojan al proceso que establece la ley 340. Es decir, esto significa que pueden comprar de manera directa. y seleccionar al dedillo a quien le compra. Llaman a Juan, venga Juan, tráigame esa planta, póngamela ahí en el río Sama. Ven, Juan, cuñado del presidente. Ey, ey, Y ey, pónmelo ahí para que ey, haga ey. esto y compre esto. Ey. Que dentro de 4 años Eso le le quita- vamos a ver en el mismo proceso ese decreto le quita judicial. facultad a Celso, al consejo. Ay, Dios mío. Celso es el que manda, fíjate de eso. Don Julio César, Celso hace que un par de está días mandando. el presidente designó al señor Onésimo González en la ONSA. Pero Onésimo González
estaba dirigiendo El trae. el trae sin decreto. Porque no hay un decreto designándolo. Una dirección. No, eso Es un es, departamento. es una unidad del eso- Ministerio de eso- Educación. Sí, pero él daba No de educación, el pero trae. él Sí. estaba de que honorífico, no había cobrado un peso. Sí. Y entonces 10 días Le iban a hacer un contrato. 10 días antes le hacen un contrato, pero mientras tanto no se ha designado ahí a nadie. Se dice que va a ser, que va a dirigir desde la ONSA también el traje. ¿Es posible esa ¿Cómo se puede duplicidad? hacer esa mecánica? Bueno, no es la primera vez. Recuerden que el presidente designó a Carlos Pimentel en adición a su función en compra y contrataciones Ujú. para dirigir alianza público-privada. Y cuando le salimos al frente de que esto era incongruente, incompatible, pues decidió designar a otra persona. Y eso no es extraño. Aquí Jean-Louis duró mucho tiempo dirigiendo a Pordón y RD Vial, o sea que no me sorprende. No es incongruente ahí trae con OMSA, porque No, también no, tenemos no. al Tienen administrador, guagua los dos. tenemos al administrador de Sur que es asesor de Punta Catalina a también. bregar con Sí, es que eso no, Y está vinculado. Honorífico. Usted no se refirió al tema de En Edesule de los honorífico, tickets de la pelota, de cosas. de pasaportes. De pasaporte. Ni de los pitos de DGC. No, No, eso. ¿Qué te puedo decir, mijo? Eso. Hemos Porque no- perdido la capacidad de asombro, porque ¿qué tienen que estar instituciones comprando boletas para incentivar? Buscarse eso, ese ruido. Pero mientras tanto, el director de compras y contrataciones, sin ningún tipo de investigación, cancela el proceso. De los pitos. Pero de esto no ha dicho nada. No, porque el ruido, tú sabes, Hay que sonar. esperar. Sí. Hay que sonar. Una pregunta, don Julio César. Viendo cómo todo el mundo se quiere aprovechar de los recursos en las instituciones del Estado, ¿se puede decir que ya se están repartiendo con No, miren, motivo de esa ley del 28? hay una realidad y en esto debe el presidente Luis Abinader tener Ojo visor. ojo visor. Miren, se da el proceso de repostulación, pasa el primer año, estamos a un mes de pasar el primer año. Cada año que vaya pasando y acercándose la salida, y más con un impedimento Con la imposibilidad de que volver. procuró él, porque aun si él no introduce ese transitorio donde él se puso el candado, Ujú. podía quedar de que si los números dan, de Sí, que una se puede, escaramuza, se pues ya puede está. modificar la constitución, pero al petrificar ese artículo que establece que no puede versar ninguna modificación sobre eso, ya es una cláusula pétrea. Entonces, ya todo el mundo sabe, ya dentro del próximo año comienzan los funcionarios a no hacerle caso. Comienzan cada uno a hacer su agenda. Comienzan cada uno a asegurarse más, a sobreasegurarse. Ustedes saben que los seguros tienen un reaseguro. Claro. Entonces ellos están seguros, ahora comienzan a reasegurarse. Y ya ustedes saben lo que pasa, a final de cuentas, bueno, salida, no el presidente, no el responsable del presidente, no el presidente. Y ahí entonces A lavarse la mano como Pilato. ahí es que vienen los juicios populares, Tenemos ahí que- es que vienen las protestas y en fin. Tenemos que irnos, pero hay una llamada aquí buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Alguna pregunta para Julio César? Julio César, buenos días, José Luis. Dale, José Luis, huye. Lo que pasa, yo creo que es que quiere vender las plantas, dejando aquí, hacer lo que Leonel hizo una vez. Vender la planta, parece que porque si lo ponen como emergencia para que hagan y dessalgan. No, la planta no se puede vender, eso tiene que ir al Congreso. ¿Alguna pregunta para Julio César, José No, Luis? Julio César, decirle que yo lo sigo cada día más a él, yo lo escucho a veces en varias emisoras que él, es una persona muy humilde, muy apático y cada día más yo lo admiro como dominicano que somos. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis, gracias. Don Julio César, muchas gracias. Yo creo Siempre que a la orden. hay varias primicias ahí, a los dominicanos que estén atentos, que miren para el mar, miren para el río, para que vayan viendo los barcos que van llegando, que no son turistas ni son cruceros, son barcos. No, es al revés. Que miren los bolsillos de los funcionarios, que lo van a ver bien buchu. Se olvidó los temas de los vehículos, la compra de los vehículos. ¿Estamos en autoridad? Sí, No. en los minutos, gracias Julio César, en los minutos que nos quedan, tenemos el comentario de Raifi Luis.
Pláyese ahí, don Ralph. Señora, miren, voy a ser breve. Una denuncia que me llegó desde lo que es el Colegio Dominicano de Ingenieros CODIA, donde ustedes pudieron observar en estos días el flamante presidente recién electo del CODIA, el señor Carlos Eligio Mendoza, hizo una rueda de prensa anunciándole al país que ellos habían seleccionado, oigan esto, señores, 2 ingenieros forenses para hacer un expertise a la línea 2 del metro, la línea 2C del metro de los Alcarrizos, para ello hacer un informe predeterminado de lo que realmente puede estar ocurriendo con esta estructura. Pero ¿qué ocurre, señores? 2 ingenieros que primero de forense no tienen ni la F, y por demás uno de ellos es ingeniero agrónomo. Oigan esto, es grave, grave lo que está ocurriendo en este país, que por demás uno de ellos es ingeniero agrónomo, que no tiene las características estructurales y el conocimiento para poder sacar un informe válido y entregárselo al ejecutivo o al gobierno de turno. Pero por demás, señores, estos 2 individuos que reciben el nombre de Dolores Núñez, quien es funcionario actualmente, presidente de Corarón, de la cosa del agua de la Romana. Pero además ambos, Cristian Rojas fue presidente del CODIA, pero Dolores fue presidente del CODIA y Cristian Rojas fue tesorero de esta institución. Pero ambos, oigan esto, grave, porque lo que se está diciendo, la información que sale, que el señor Eligio Mendoza, presidente del CODIA, está pagando favores, porque hace apenas menos de un mes, este señor fue reelecto frente al CODIA, y estos 2 expresidentes del CODIA apoyaron la reelección del señor Mendoza en dicha entidad. Tanto de los temas graves que hay en esta denuncia que me llega, que estamos haciendo un llamado directamente al señor Eligio Mendoza, porque tiene que explicar el por qué presenta 2 individuos que no tienen las facultades forenses para hacer un expertise a un tema que ha estado prácticamente por mucho tiempo en el escenario para ir a hacer. ¿Será que este ingeniero agrónomo, según me dicen a mí, su intención es ir a sembrar batata en la línea 12 del metro? Entonces, yo creo que no estamos en condición de permitirle absolutamente a nadie, si nos decía nuestro invitado en un momento de la entrevista, que al presidente le viven hablando aparentemente mucha mentira. El CODIA ha sido una entidad que ha estado sumergida por mucho tiempo en escándalo y sobre todo una institución que requiere de alguna manera u otra hacerse una profilaxis interna. Si esta denuncia que me llega es correcta, entonces nosotros desde esta plataforma le estamos haciendo un llamado a las entidades correspondientes a que de alguna manera detengan esta farsa emitida por rueda de prensa por el señor Carlos Eligio Mendoza, presidente del CODIA. Colocar 2 individuos que no tienen el expertise para hacer un trabajo de investigación en una estructura como la que se está hablando es hablarle mentira al país y hablarle mentira al presidente de la República, Dari Terrero. Bueno, luego del comentario de saludo a Valentín Medrano Terrero. Claro. Valentín Medrano Terrero. Así como tú pones en duda que Gonzalo Castillo Terrero no es primo mío. No. Porque ahora nadie... Cuando estaba allá sentado firmando, cuando Hay estaba allá condiciones firmando, de belleza de Gonzalo que me irrumpen mentalmente de pensar que sea tu primo. Ah, pero personales. pero hay gente que son bonitos. ¿Sí? Me Sí, dice, eso no limita. precisamente me dice mi esposa a mí ayer, Dari, mira, pero Dari es bonito. Me dice mi esposa. Miren, antes de irnos, tenemos aquí un video, ojalá nos dé tiempo a presentarlo. El ex embajador, y eso de ahora, Dios mío, el ex embajador
dominicano Sí, sí, sí. Miguel Mejía En Venezuela. está en Se Venezuela con reunió con Maduro. Chávez. Y Digo, Maduro le que dice, Chávez, esta Maduro, es tu casa. Está con Maduro. Bueno, yo le no llevó sé. la Virgen de la Altagracia, fue, ¿verdad? ¿Eh? La Virgen, le llevó una Virgen de la Altagracia. Bueno, ¿y, Miguel por dónde, Mejía. y por dónde se va? ¿Por dónde se va? Miguel. Con Miguela. escala, con escalas. ¿Por dónde? Tiene que haber otro país que los reciba. Por Panamá. Se va a Panamá y de Panamá vuela a Caracas. ahí está el video del ex embajador. Recuerden que Miguel Mejía fue destituido por el presidente luego de que públicamente enfrentara al presidente Luis Abinader en torno al caso de Venezuela. Ahí está el video. Está recibido en, ¿cómo se llama el Palacio de Venezuela? Miraflores. El Palacio de Miraflores. Sí. Fue recibido en el Palacio de Miraflores. Con bombos y platillos. No Esta sé, es tu yo casa. no sé qué implicaciones pudiera tener eso, partiendo de que No, porque Maduro, es que Maduro ha sido declarado, Maduro fue declarado tanto por el gobierno dominicano como por el gobierno de los Estados Unidos como no, miembro. el gobierno dominicano no declaró a Maduro. ¿Cómo que no? Al cartel de Al los cartel de los soles, soles. pues. Ah, pero ajá, y sí, ajá. Ah, pero, ¿y Pero coño, que el qué gobierno coño? dominicano no ha ¿por hecho qué es esta proceso. vaina? Pero si- el mismo presidente, pero yo no hablé del ni de Maduro ni de diablo. Venezuela. Ahí está el video, mírelo ahí, en primicia, mírelo ahí. Además, él es un ciudadano común y corriente. Común y corriente, pero si Estados Unidos dice que Dari Terrero es esto y luego otro país dice es a mí, o tiene que decir tácitamente Sí, sí, sí. el cartel de los soles. ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Que quién es el líder del cartel de los soles? Bueno, ya Maduro. pero ya hay Entonces sentencia República en Estados Dominicana Unidos. reconoce al cartel de los soles. ¿Y quién es el líder del cartel de los soles? Entonces, Según Estados Unidos, República Dominicana no ha hecho procesos en contra de Maduro. Estados Unidos no lo ha hecho tampoco. Estados Unidos sí. ¿Lo sometió a dónde? Hubo un tribunal en Pero- Estados Unidos que sometió y por eso que se le está buscando pero Maduro con no lo han prisión a sometido. Maduro. A Maduro no lo han sometido todavía, lo están. Es decir, el cartel, dicen que ellos lo que quieren llevarlo para allá para someterlo Hay allá. órdenes de arresto, pero eso Pero- se está pero no lo conociendo han en los sometido. tribunales. Pero aquí no. Señores, agradecer a Julio César de la Rosa Tiburcio, agradecer a Daya, agradecer a Raifi, agradecer a toda la audiencia. Y mañana es jueves. Sí. Sí. Ni te cases ni te marques. No, eso era ayer. Ahora ayer. Miren, cómprense un azabache que la gente está viajando para Haití. Nos vemos mañana. Vamos a comprar más La plata. mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.